Acorralado por las pruebas, decís sobre... Exactamente, así titulamos el informe que preparamos sobre la situación que está enfrentando hoy el expresidente Alberto Fernández, porque queremos explicarte a vos que estás en casa, más allá de la cuestión escandalosa, lo que efectivamente hay en la causa y cómo va a avanzar el proceso y qué pasa con una persona que enfrenta una causa penal por hechos cometidos en el contexto de violencia de género. El delito de violencia de género en el Código Penal no existe, pero sí existen las lesiones, o sea, otros delitos cometidos por un hombre contra una mujer en el contexto de la violencia de género, y más todavía en este caso que hay una asimetría de poder entre el sospechoso y la víctima. Primero, es importante remarcar esto. Para que la causa avance, es sí o sí necesaria la declaración o la ratificación de la declaración testimonial de Fabiola Yáñez ante el fiscal Carlos Rívolo. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que va a investigar y a instruir toda la parte de la causa procesal, va a ser el que va a juntar las pruebas, es el que tiene que preparar la acusación. En caso de violencia de género, la jurisprudencia indica que la justicia le cree a la víctima, siempre. Convengamos y recordemos que hay un cambio de paradigma desde que se sancionaron, se incluyeron en el Código Penal, todas las figuras de violencia de género para delitos cometidos en ese contexto. Entonces, como generalmente, este es un caso atípico, después le voy a explicar por qué, de violencia de género. Como generalmente los casos de violencia de género ocurren puertas adentro, generalmente sin testigos, la jurisprudencia marca esto, el cambio de paradigma, que la justicia le crea a la víctima. Es muy importante lo que estás diciendo, Gustavo, porque se supone que ella, la declaración de ella, va a aportar muchísima prueba nueva bajo este concepto que estás diciendo vos, que se le cree primero a la víctima. Exactamente. Lo cual va a tener gravitación. Y fíjate, ¿por qué te digo que es un caso atípico? Pasamos a la siguiente placa, donde en esta placa les explicamos qué es lo que tiene que hacer el fiscal y por qué es importante la declaración testimonial de la víctima. Lo que se sabe hasta ahora es que existe una exposición de Fabiola Yáñez vía Zoom ante el juez Julián Ercolini. En esa exposición no le dio muchos detalles. Todos los detalles están en lo que son los chats que fuimos conociendo hora a hora, como bien marcás vos. Entonces, la declaración testimonial, que es muy importante que sea presencial, es clave porque al fiscal le va a servir para fijar el objeto procesal de la acusación. ¿Por qué es importante esto? Para tener en las garantías del debido proceso, una persona tiene que saber de qué se lo acusa. Entonces, para que la imputación o la eventual o futura indagatoria no sea declarada nula, el acusado, este señor, Alberto Ángel Fernández, va a tener que saber de qué se lo acusa. Y eso lo tiene que explicar muy bien el fiscal. Y también va a depender esto, porque le va a permitir saber al fiscal qué ocurrió. O sea, las agresiones. Pero, ¿qué tipo de agresiones? Golpes de puño, patadas, privación ilegal de la libertad, amenazas coactivas. Bueno, ¿cuándo fueron los ataques y dónde? Vos que has seguido durante años casos parecidos, ¿te merece algún comentario el tipo de lesión? Sí. Es más, ayer me llamó un forense, un médico legal y aparte psiquiatra forense que fue profesor titular en la UBA. Y si querés, cuando terminemos el informe y mostremos la foto, yo te voy a contar y lo vamos a desarrollar en el programa, qué tipo de lesión es y por qué pudo haber sido provocada. Y acá también te voy a mostrar la importancia del examen médico legal que se puede hacer sobre la foto. Con la prueba de la acusación, con el testimonio de la víctima, los chats y las fotos, el fiscal establece una línea de tiempo y espacio. O sea, hasta ahora tenemos chats, tenemos fotos y falta la declaración de la víctima, donde va a unir esos chats que tienen algunos tienen fecha, otros no,
las fotos y las circunstancias en las cuales se pudieron haber producido las lesiones, los eventuales golpes y también los ataques. ¿Y dónde? El dónde, y la fecha es muy importante, el dónde me refiero a en qué sectores de la Quinta de Olivos habrían ocurrido estos ataques. ¿Por qué es importante? Porque te va a determinar lo que viene, que son los testigos. Claro. Más allá, porque acá ya esto dejó, por eso te decía que esto dejó de ser un caso atípico de violencia de género, por el tema de que, si bien el 99,99% de los casos de violencia de género ocurren puertas adentro, acá ocurrió puertas adentro, pero con muchos testigos. Muchos testigos. Sí, yo decía recién, ayer me decía alguien del círculo muy íntimo de Alberto Fernández, que solamente en la casita donde ella se recluía en esos chats, esas conversaciones. En el chalet de huéspedes. Claro. Hay no menos de 20 personas. Ni hablar en toda la Quinta de Olivos. Exactamente. La clave del WhatsApp. El fiscal preguntará a la víctima sobre el correlato entre el momento de las agresiones, la fecha de los chats y las fotos. Esto sirve para... Es importante, ¿sabe por qué? Porque se va a determinar si hubo 1, 2, 3 o 4 ataques. ¿Por qué? Porque esto agrava la figura de las lesiones y eventualmente la pena. Y eventualmente la pena, exactamente. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque si son mantenidos en el tiempo, eso constituye un aumento en la pena a partir de lo que se llama concurso ideal o concurso real. Y también la reiterancia a través del tiempo. Los empleados de la Quinta, acá está el tema de los testigos, citarán a declarar al personal de Residencia de Olivos, custodios y funcionarios que eran del gabinete de Alberto Fernández, que puedan corroborar los dichos de Fabiola Yáñez. Esto es muy importante, por lo que marcábamos recién. Por eso no es un caso típico de violencia de género, porque los hechos que hemos conocido de violencia de género son dentro del hogar, en 4 paredes. Pero acá no. Acá tenés muchos testigos, además de mucha prueba que está en los teléfonos, pero sobre todo los testigos que son cuando se hace cuando el juez, antes con el antiguo código se hacía un peso o una mensura de las pruebas. Esto era importante antes, imagínate ahora donde va todo de acuerdo a la sana crítica del magistrado y donde ya la jurisprudencia indica que le creen a la víctima por esa diferencia, esa simetría de poder y de fuerza también. Pero además, Gustavo, se lo decía yo recién a Antonio, y te habrá pasado a vos, hablando incluso con miembros del gabinete de Alberto Fernández, no hay ninguno que me haya dicho, no, esto es impensado, es una locura. Al revés, hablaban de una relación complicada, con idas y venidas, con discusiones fuertes, hasta ahí iban. Pero seguramente delante de la justicia es otra cosa. Las lesiones. A ver, ya Fabiola Yáñez no tendría más esos moretones, esos hematomas, esa esquimosis que se ve en las fotos, sobre todo en un ojo, en la axila. Ya esto habría desaparecido. Pero ¿qué pasa? Tiene las fotos. Entonces, la pregunta es, las lesiones, las fotos pueden ser revisadas por especialistas en medicina legal para saber si fueron provocadas por golpes de puño o, como va a esgrimir en su defensa el expresidente, por supuestamente una caída de la escalera. ¿Existe la posibilidad, porque veía también gente comentando de esto, de detectar algo si es trucado o no, en este caso? Sí, existe. Pero me dicen que hay cosas que no se pueden trucar. Por ejemplo, la lesión en la axila. Eso no se puede trucar. Eso no se puede trucar. Y lo que me decían también que, eventualmente, y suponiendo que esto es cierto, esta lesión es por lo menos 72 o 96 horas anterior a la lesión en el ojo. Por el tipo de hematoma que tiene. Pero eso, a ver, la pregunta es, ¿las fotos pueden servir como prueba? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque pueden ser revisadas por especialistas en medicina legal que van a poner la firma para decir si las lesiones son auténticas, no son producto de algún tipo de maquillaje
como también se especuló, o si efectivamente son productos de golpes. Y esto va anudado con la entrevista que yo no lo puse acá, pero lo quería compartir con ustedes, con el tema del peritaje psicológico. Claro. ¿Por qué? Porque además de los golpes, lo que deja cicatrices son los ataques, cicatrices en la psiquis. ¿Por qué? Porque una situación traumática, como la que denunció haber vivido Fabiola Yáñez, deja fuertes cicatrices en la psiquis de las personas. Y te pongo un ejemplo. A Fabiola Yáñez la van a revisar peritos, psicólogos, psiquiatras de la Oficina de Violencia Doméstica. Ya hay el expediente de la denuncia de supuesta violencia de género que habría sufrido Fabiola Yáñez está en la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte. Esa oficina es la misma que entrevistó a Melody Rajauskas, víctima de Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Bueno, eso era también prácticamente un delito puertas adentro, el supuesto abuso sexual que denunció. Ahí sí que no hay ninguna... Tenés testigos, pero no directos del abuso. Pero los informes de los psicólogos que entrevistaron a Melody fueron contundentes con respecto a que en la psiquis, en el comportamiento, en el ánimo de la víctima, había señales inequívocas y contundentes de que había sufrido una situación traumática. Y por eso es importante también, más allá del análisis médico-legal de la foto, el dictamen y la opinión que den los psicólogos. Me decían también que por ahí Alberto Fernández iba a pedir ese peritaje. Todavía recordemos que no tiene abogado, por lo menos no está presentado en la causa más allá de... porque, claro, hasta que aparecieron las fotos, había toda una estrategia, entre otras cosas, de decir, bueno, Fabiola era desequilibrada, Fabiola tenía como para, no digo justificar, o probablemente sí, del lado de la defensa, pero seguramente este tema iba a ser pedido por el propio Alberto Fernández. Está perfecto. No sé si cambia algo en una... No, es más, puede estar un perito de parte también de Alberto Fernández eventualmente, pero la primera prueba, la primera entrevista se va a hacer en la OVD. Y ahí la víctima tiene que tener todas las garantías. Todas. Ahora, la pena que le puede... A ver, el otro día hablaba con Luis Gasulla y me preguntaba, ¿puede ir preso Aníbal Fernández? Alberto. Sí. Alberto Fernández, perdón. No. Pero esa era al principio, cuando solamente se conocía el tema de los chats que eran... Pero ahora la situación cambia, porque si se demuestra toda la carga probatoria de que hay personas que trabajaban en la quinta, que vieron las agresiones, si dan fe o no de eso, si es que existieron, si los médicos legistas pueden comprobar a través de la revisión de las fotos de que esas lesiones son compatibles con golpes o no. Bueno, todo eso ya elevaría, si se arma todo el cuadro probatorio y se establece que las agresiones fueron repetidas, podría ser acusado de lesiones y amenazas coactivas. Y la pena es de 4 años de prisión mínimo. Y esto agregale, si se comprueba que hubo una privación ilegal de la libertad, como está dando a entender Fabiola Yáñez en los chats también, cuando supuestamente no la dejaban salir de Olivos o de ese chalet, y si de esa situación pueden dar cuenta porque lo percibieron con sus sentidos, esto es importante, no son testigos de oída, son personas que trabajaban en el lugar. Y el otro día lo hablábamos en uno de los cortes, hay que ver si el personal que trabaja en la Quinta de Olivos tiene algún compromiso de confidencialidad, algún acuerdo de confidencialidad cuando entran a trabajar en la quinta, y si eventualmente ese acuerdo puede ser levantado ante una situación tan grave como esta. Y después, no nos olvidemos también que Alberto Fernández tiene una probation, o sea, él ya tiene un antecedente penal. Tenés razón, y ese antecedente por la fiesta de Olivos. Claro. Y ese antecedente penal, si bien los 4 años de prisión pueden ser recurridos o se puede agravar si se comprueba eventualmente la privación ilegal de la libertad, pero insisto, ese antecedente hay que ver si ya se tiene como un hecho juzgado, como un antecedente penal firme, y si lo condenan, una eventual pena de
ejecución condicional por ese antecedente se puede convertir en una pena de cumplimiento efectivo. Caraba, esto lo que, hablando de Fabiola, en el tema del video que se filtró anoche y el de esta mañana, ¿ahí puede caber alguna imputación o no? ¿Por esto? Sí. No. Yo ayer lo escuchaba a Pablo Fernández Blanco y ellos, tanto con Paulino y con Débora, hablaban de que el despacho de la Casa de Gobierno no se puede utilizar de manera personal. Pero eso puede ser una falta ética, pero no sé si puede ser o no un delito. No sé si encuadran en alguna figura penal, eso lo desconozco. Hay información urgente, dale. Homero Pettinato rompió el silencio, Delfina. Exactamente, recién veíamos en las imágenes a Tamara Pettinato en Olivos. Bueno, acá rompió el silencio Homero Pettinato y lo que dijo es lo siguiente: increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo, bueno, y lo insulta y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia, linchen al malo. Este es el mensaje de hace minutos nada más de Homero Pettinato. Él no fue a trabajar hoy justamente al canal de streaming donde sale todos los días, a Olga, y por el otro lado también hubo Tamara Pettinato faltó desde que se conocieron las imágenes, ¿no? Tanto ayer como hoy hoy ella es panelista en Radio Con Voz, habló Tenenbaum al respecto, ¿no? Hablando un poco sobre, ella, digamos, diciendo que es buena compañera, que hace mucho tiempo que trabajan juntos, pero también instándola a que cuente su parte de la historia, ¿no? Diciendo, esta no es la historia central, pero sí diciendo que es importante que cuente al respecto, porque recordamos que esas imágenes, como bien lo decían con Caraba, ocurrieron durante la pandemia. Entonces, que dé cuenta de por qué esas visitas a Olivos, que además ella habló en su momento, ¿no? Ella figura estas entradas entre 2020 y 2021, no es la única, seguramente además con el correr de los días va a haber otras personas involucradas en esta cuestión, pero lo cierto es que ahora, está Tamara Pettinato en el foco de las miradas. Vamos a la redacción de La Nación, ahí está nuestra compañera Paz Rodríguez Nil, con mucha información sobre esta causa, se va conociendo con el correr de las horas, los minutos. Paz, buen día. Buen día, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos ahí? Bien, muy bien. Bueno, atentos a todo lo que va surgiendo nuevo, ¿no? Siempre pensando en que acá el objeto de investigación y de lo que pasa es Alberto Fernández, ¿no? Que fue el presidente de la Argentina. Sí, sin ninguna duda. Esto se trata de una causa abierta contra Alberto Fernández que se acaba de iniciar, donde lo que yo creo que va a ser clave es la declaración de la propia Fabiola Yáñez. ¿Por qué te digo esto? Porque lo cierto es que hasta este momento Fabiola Yáñez no declaró. Lo que hay en la causa es a hoy lo que conocimos todos ayer, que son esas dos fotos en las que aparece Fabiola Yáñez golpeada y después eso que ella presenta como un chat entre ella y Alberto Fernández, donde ella le recrimina, ya lo han mostrado infinidad de veces, donde ella le recrimina esto de los golpes y él dice que el que está mal es él. Entonces, esos son los elementos que se encontraron en el teléfono de María Cantero y que generaron que se abriera esta investigación. Lo que a mí me decían, por lo menos anoche, es que no hay más fotos y más videos dentro de la causa. Ajá. Y lo que ha hecho Fabiola Yáñez hasta el momento es decir que ella va a impulsar la investigación. Pero no declaró, no contó. Entonces todavía no está claro qué más puede haber. Bueno, pero es muy importante lo que está... Déjame estos hechos, ¿no? Digo, de qué se trató, cuándo sucedió, déjame detenerme qué más ahí, pasó. Después Paz, están las versiones de... ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? ¿Bien Sí, vos? sí, perfecto. No, déjame detenerme ahí porque siempre hay que separar lo que es, y vos por eso... te convocamos siempre a vos, recurrimos a vos, que sos muy seria en esto. Hay que separar lo que es operación, rumores, de la información que está en la causa, ¿no? Porque ayer circulaban versiones de que había 850.000 videos. Vos me decís, hasta ahora no han sido, por lo menos no han sido incluidos. No, hasta anoche, bien tarde entrada la noche, lo que había era esto. Porque recordemos que esto se inicia a partir del teléfono de María Cantero, cuando encuentran justamente estas imágenes
tanto la del chat como estas dos imágenes que estamos viendo en pantalla de los golpes de Fabiola Yáñez con moretones. Y esto es lo que se encuentra porque Fabiola Yáñez se lo manda a Cantero. En el marco de la causa de los seguros, abren el teléfono de Cantero y encuentran esta comunicación. Es entonces cuando se comunica el juez con Fabiola Yáñez, esto es en el mes de junio, y le pregunta si ella quiere hacer alguna denuncia a raíz de estos que hay acá. Y ella dice primero que no, y esta semana dice que sí. Y ahí es cuando ella cuenta otro capítulo que, como bien decía Gustavo Carabajal, podría agravar la situación de Alberto Fernández, de corroborarse esto que cuenta Fabiola Yáñez, que es toda una parte de hostigamiento y presuntas amenazas. Pero ella no habla de los golpes ni de cuándo fueron en la causa, ¿no? Cuándo fueron, dónde fueron, cuántas veces sucedieron. Lo que tenemos es información de gente que habla con ella, por ejemplo, Sandra Borghi, que es una periodista que está comunicándose constantemente con Fabiola Yáñez y que cuenta que Fabiola Yáñez le dice cosas como, por ejemplo, que no la dejaban salir de Olivos. Bueno, ahí la causa tomaría otro tenor. Por eso es clave saber cuándo va a declarar Fabiola Yáñez. Me decían que difícilmente sucediera hoy. Ella está en contacto con las oficinas de la Procuración, de la Fiscalía General, digamos, que se encargan de acompañar a las víctimas de delitos para explicarle cuáles son las circunstancias y acompañarla si es que ella quiere presentar efectivamente esta denuncia, esta declaración posterior a la denuncia. Ella ya denunció, con lo cual la causa está abierta. Hay que ver si ella precisa un poco más de qué se trató todo esto que ella está contando. Paso una pregunta, una curiosidad sobre el material que se filtró. No sé si tuviste la oportunidad de verlo en vivo y en directo, pero me llama la atención, ¿ella lo tenía agendado como Alberto Fernández? Es verdad, el chat que tiene con él, sí, no lo sé. Porque también... ella lo que presenta son imágenes de un teléfono donde se ven los chats, entiendo, o imágenes de los chats. Esto no es que la justicia secuestró chats. Okay. Ahí lo estamos viendo. Claro. Bueno, interesante eso también, ¿no? Puede ser también, perdón, Paz, Francisco, puede ser que el chat o el nombre que estamos viendo esté agendado en el celular de María Cantero. Y los chats que tenemos son capturas que le manda justamente Fabiola Yáñez a ella. Claro, puede ser. Sí, a mí lo que me dicen es que son las mismas imágenes, que es lo mismo. No sé si es exactamente la misma imagen o si por un lado le sacó una foto para mandarle a María Cantero y por otro lado se las quedó ella, se la mandó a otras personas. Pero digamos, el contenido de los elementos es el mismo. Y otro tema que también es muy importante, en primer lugar, lo que declare Fabiola Yáñez, porque además de eso va a depender el tenor de la causa, la gravedad de la acusación y también quién lo va a investigar, ¿no? Ustedes lo han contado, si esto va a ir a la justicia federal de San Isidro, si va a ir a la justicia ordinaria que corresponde a la Quinta Olivos. De eso va a depender de qué hechos se investigan, que todavía no está del todo determinado. De hecho, no hay una imputación del fiscal. Claro. Lo primero tiene que ser la declaración. Y después corrió muy fuerte el rumor de que Alberto Fernández tenía vocación de ir a declarar él. Sería muy extraño que se presente antes de conocer los hechos que se le imputen, ¿no? Pero bueno, era una versión y a mí en tribunales no me lo desmienten. Ah, mira vos. Paz, sí, y en ese marco, una vez que esté la imputación, ¿crees que van a llamar a declarar a María Cantero por esta causa, justamente por la de lesiones a Fabiola Yáñez? Mira, el aporte que sin duda ya ha hecho María Cantero a través de su teléfono es lo que se conoce, decime Gustavo, como la noticia criminis, ¿no? A partir de ahí se empieza a investigar. Puede ser que sea citada si resulta que hay elementos suficientes para avanzar en ese sentido, como parte del entorno que pudo haber conocido lo que estaba pasando. Sí, porque es posible que este chat no sea la única comunicación que tuvo con Fabiola Yáñez, porque puede ser que ella, que estaba al lado, era una de las personas más cercanas en la diaria del presidente, pudiera haber conocido algo. Pero todavía para eso, lo primero que hay que determinar es qué se va a investigar, cuál es el alcance de esta causa. Considerando que... Sí, perdón. ¿Qué pasa si eventualmente Fabiola Yáñez no amplía o no da su declaración testimonial ante el fiscal Rívolo? ¿El fiscal Rívolo puede seguir adelante con lo que tiene? Porque sí, ya está hecha la denuncia. Porque la clave
fue que ella impulsó la investigación. Eso fue lo que hizo el martes, porque vos te acordás que el 1 de julio Ercolini había archivado esto con estos mismos elementos que estamos viendo ahora, porque él interpretó que se trataba de un caso de lesiones leves y que las lesiones leves, porque así lo dice el código, solo puede impulsar la investigación la parte damnificada, la víctima. Entonces, como él en ese momento se comunicó con Fabiola Yáñez y ella dijo que no quería impulsar la investigación, el expediente se archivó. No hubo tal investigación. ¿Qué es lo que hizo ahora Fabiola Yáñez? Dijo, sí, quiero impulsar la investigación. Y ya hay elementos de prueba incorporados, por ejemplo, esto mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahora podría seguir la justicia, debería seguir la justicia investigándolo, declare ella y aporte más información o no. Ahora, porque sí, perdón. El fiscal necesita de la declaración de Fabiola Yáñez para fijar y determinar el objeto procesal, para determinar cómo, cuándo, dónde ocurrieron y qué hechos ocurrieron, cómo, claro, cuándo y dónde, si las agresiones fueron, si hay otras personas ajenas a Fabiola Yáñez que puedan dar fe por sus sentidos de haber visto lo que ocurrió, presenciado. Eso es lo que tiene que fijar ahora el fiscal Rívolo para eventualmente redactar una imputación, los cargos y ahí sí llamarlo indagatoria a Alberto Fernández. ¿Es así? Sí, llamarlo indagatoria si considera que hay elementos suficientes. ¿En dónde estamos? Por ahora lo que tenemos es una presunta víctima que impulsa una acción. Como se trata de un delito de acción pública, pero de instancia privada, una vez que ella lo instó, ahora ya se investiga como cualquier otro delito de acción pública. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Lo que se hace normalmente en las causas. De todas maneras, hay que ver si se la queda a Rívolo, ¿no? También es posible, claro, que la manden a sorteo, incluso si quedara en Comodoro Pi, porque esto no es parte de la causa de los seguros, en realidad. Es como un caso nuevo. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Sea este fiscal, sea otro, sea este juez, sea otro, lo que van a tener que hacer es reunir todos los elementos para poder determinar primero cuál es el objeto procesal de la causa, qué es lo que se está investigando en concreto. Y me parece que hacia eso, hacia precisar el objeto, es a donde está yendo Rívolo y también por eso quiere escucharla a Fabiola Yáñez. Y una vez que se sepa qué se investiga, empezará como en cualquier causa a reunirse las pruebas. Ver si hay, primero, si hay elementos o no para impulsar una investigación. Posiblemente en este caso sí lo haya. Si existen elementos, se abre una causa y como en cualquier causa, se van tomando las medidas que se considere pertinentes. Si en un momento resulta que considera el fiscal que hay elementos suficientes como para citar indagatoria a un acusado, en este caso se trataría de Alberto Fernández, entonces se lo cita indagatoria y después de ahí se decide si su defensa no ha logrado conmover las acusaciones que existían en la causa, el juez lo procesará. De lo contrario, se le dictará una falta de mérito y se seguirá investigando o se lo sobreseerá. Es un largo camino todavía. Esto en caso de que sea en federal, ¿no? Sí. Gracias, Paz, un beso.